Tardes medievales para todos. Hablaremos hoy de les maçons, albañiles y canteros. Los constructores que poseían conocimientos especiales constituían una cierta aristocracia dentro de los demás oficios, como artífices de catedrales y palacios, disfrutando por parte de autoridades laicas y religiosas de grandes privilegios, franquicias, diversas exenciones, tribunales especiales. La arquitectura era un arte real, cuyos secretos se divulgaban solamente a quienes se mostraban dignos de ello. De ahí la idea de una obra suprema, la construcción mediante un trabajo incesante de un templo ideal cada vez más perfecto. Toda clase de pensadores poco ortodoxos, alquimistas fundamentalmente, buscaban refugio entre ellos, lo que explicaría la presencia de curiosas figuras simbólicas en los frontispicios de los edificios. Los países europeos poseían cofradías de constructores, agrupaciones ricas y poderosas, protegidos por los soberanos, cuyos miembros eran admitidos en la corporación a partir de una iniciación. Debían ser guiados y secretos, además respetar las reglas. La más sabia de estas fue la de los albañiles, en francés maçon, adeptos a un arte real, la arquitectura. Así, a partir del siglo XI y XII, se inician en Francia, Alemania, Inglaterra, España. Solamente en Francia, en un lapso de 200 años, se construyen 80 catedrales enormes, con profundos cimientos, cada vez más altas, con flechas y agujas que superan inclusive los 100 metros en Amiens y Notre Dame, también en Estrasburgo, en Alemania, o Westminster, en Inglaterra. Verdaderos maestros de la piedra fueron denominados maçons por el canónigo Hugh de Saint-Victor en el siglo XII, dividiéndolos en dos categorías. Canteros, masones de rango superior, moldeaban y trabajaban la piedra. Por su parte, los maçons o albañiles, masón de rango inferior, que unían y encajaban las piedras. Existían además diferencia entre las propias categorías. En los masones superiores o canteros, había los que trabajaban la piedra blanda o se dedicaban a la ornamentación, y aquellos ocupados en la piedra más dura de la sillería y los cimientos. Durante los meses invernales, algunos trabajaban en las canteras, pasando en verano a la obra. Comenzaban como aprendices a los 13 o 14 años, luego de 5 años se transformaban en oficiales si eran capaces y ya podían realizar trabajos de más especialidad, como canteros o escultores. Los masones eran tan importantes que eran los primeros en colocar la piedra y los últimos al terminar la construcción. La logia ofrece al escultor un lugar de trabajo más cómodo y mejor equipado técnicamente que el andamio, ya no en la iglesia, sino junto a ella, separado el lugar de trabajo del sitio al que está destinado la obra de arte. Poseían personas y servidores, con una gran cantidad de artesanos bajo sus órdenes, carpinteros, marmolistas, vidrieros, plomistas, etc. Según algunos registros, en la construcción de la Catedral de Santiago trabajaron hasta 50 canteros y 39 en Westminster. La estacionalidad podía determinar el trabajo, prefiriendo el verano para el trabajo en obra, ya que el frío y el mal tiempo eran perjudiciales. Las jornadas duraban hasta 12 horas. El invierno se destinaba al trabajo en las canteras o en la logia. Como eran hombres libres, su desempeño podía llegar a ser reclamado en otros lugares. Los canteros, generalmente dirigidos por un arquitecto o maestro masón, viajaban en cuadrillas. Sus firmas o signos lapidarios quedaban en los edificios en los que trabajaban. En el siglo XIII, en Francia, la figura del arquitecto cobra una gran relevancia como eje del gran taller, proyectando y coordinando las distintas actividades, a los grupos de oficios y los artistas. Los albañiles y canteros organizados contaban con oficinas o refugios en las que se situaban al lado de una obra importante, que podían ser de madera o permanente de piedra, que los habilitaba a trabajar con mal tiempo y a reuniones con sus herramientas y tableros, controlar la obra y formar tribunal bajo la égida del arquitecto maestro, que hacía cumplir la disciplina y las normas de la logia.
con jurisdicción propia que alcanzaba incluso hacia los límites de la ciudad. De esta manera, eran lugares de reunión, gildas o gremios de los obreros de la construcción, con derechos políticos y jurídicos, con normas e ideologías secretas, bajo la religión católica, con estatutos como por ejemplo los de Ratisbona. Cada país o región poseía sus estatutos, base legal de los masones. Para llegar a serlo debían demostrarse libres, no bastardos, excluir el libertinaje y confesarse al menos una vez al año. Su arte u oficio superior quedaba plasmado en sus símbolos: la escuadra, que representaba el equilibrio y la equidad a la hora de regir el arte y la vida de los masones; el compás, símbolo de la espiritualidad, de la equidistancia en la relación con otros masones; y el nivel, que representaba la igualdad entre hombres, como iguales y uniformes eran los muros. Con el tiempo, el oficio o arte mutó en una doctrina secreta que enseñaba la arquitectura a base de símbolos y números que eran muy relevantes como un arte ciencia, casi místicos. Solo aquellos que demostraban comprender dicha simbología podían ser canteros o masones, sumergidos en el conocimiento. Poseían también números sagrados, además de los símbolos, como el 3, el 5, el 7 y el 9, o colores, como el azul y el blanco, expresado en sus lemas y estandartes. Convencidos de la superioridad de su oficio sobre el resto, idearon una serie de contraseñas secretas. Guardianes de los secretos de su arte, los aprendices juraban no dar a conocer ningún concepto de los secretos masónicos y debían cumplir exhaustivamente todos los reglamentos y estatutos de la sociedad, so pena de juicio y castigo por los maestros que esgrimían esa autoridad. Estos protegían también los libros de la logia para que no se conocieran los secretos del oficio. En cada uno había 3 jefes, un maestro y 2 presidentes, simbolizando la tríada base de la masonería: sabiduría, fuerza y belleza, 3 columnas que eran la base de la logia. A partir del siglo XIII se conocen muchos nombres de los arquitectos que dirigen los talleres de las grandes construcciones góticas. Se esculpen en los edificios, en los meandros de los laberintos dibujados en el suelo de las iglesias. El laberinto de Creta, la casa de Dédalo, arquitecto místico, padre de la profesión, está representado en las catedrales de Amiens, en la de Reims, con las figuras de los distintos arquitectos que se habían sucedido en la dirección de la obra, en el centro y en los ángulos. Pero esto quedará para otra charla.